En este video verificaremos una reforma que puede sacudir el sistema de asilo aquí en Canadá. Aclararemos que es un error decir que el proyecto de ley C-12 ya está plenamente en vigor. Explicaremos qué cambios propone para quienes piden protección, porque la regla de más de un año y la regla de los 14 días está generando mucho miedo, que significa quedar por fuera del proceso regular ante la Junta de Inmigración y Refugio de Canadá. ¿Y qué recomendaciones reales deberían tener presente las personas que de verdad estén pensando en pedir asilo aquí en Canadá? Y ojo con esto, porque aquí hay una pieza del rompecabezas que nadie te está contando con suficiente fuerza. En este tema no solo puede pesar el miedo, el peligro o la persecución alegada, también puede pesar y muchísimo, ojo, el momento exacto en que la persona decide actuar aquí en Canadá. Esto puede convertirse en un golpe durísimo para miles de personas. Y lo grave es que se está repitiendo esta información por todas partes, pero no la están explicando correctamente. Atención a lo siguiente, porque aquí hay un escándalo de interpretación. Mucha gente está hablando del proyecto de ley C-12 como si Canadá ya hubiera cerrado la puerta y como si todo esto ya estuviera plenamente vigente, pero eso no es exacto. Lo oficial en los registros del Parlamento de Canadá es que el Senado aprobó el proyecto el 12 de marzo del 2026. Sí, pero el estado actual del expediente indica que sigue en consideración en la Cámara de los Comunes respecto de las enmiendas hechas por el Senado. Repito, no es correcto presentarlo hoy como una ley ya totalmente en vigor. Y esa precisión no es un detalle pequeño, es una precisión que puede cambiar por completo la forma en que una persona interpreta su situación, mide su urgencia y toma decisiones que pueden marcarle la vida para siempre. Ahora vean esto, el propio titular oficial del proyecto ya te revela el tono con el que viene: seguridad de las fronteras e integridad del sistema migratorio canadiense. Cuidado con esto, porque cuando un gobierno mete frontera, seguridad e integridad del sistema en una misma reforma, normalmente lo que viene después no es más flexibilidad, no es más compasión procesal, no es más margen de maniobra. Lo que viene suele ser más control, más filtros, más discreción administrativa y menos espacio para quien llega tarde, para quien no entiende bien el sistema o para quien recibió mala información. Y ahí está el verdadero choque directo. No estamos hablando de rumores ni de cadena de redes sociales. Estamos hablando de un proyecto oficial, real, documentado y con potencial de producir consecuencias irreversibles si termina completando su recorrido legislativo. Ahora miremos el corazón de esta noticia, porque aquí está la parte que más afecta a los solicitantes de asilo. El propio gobierno de Canadá explica que si el proyecto C-12 llega a convertirse en ley, una persona que pida asilo más de un año después de su primera llegada a Canadá, cuando esa llegada inicial haya sido posterior al 24 de junio del 2020, no sería remitida a la Junta de Inmigración y Refugio para el proceso regular. Y aquí viene otro punto explosivo. También podría quedar fuera del proceso regular una persona que haya entrado irregularmente por la frontera terrestre con Estados Unidos y que espere más de 14 días para presentar su solicitud. Ojo con esto, repito, más de 14 días. Esa frase parece corta, pero puede cambiarlo todo, porque una persona puede estar confundida, puede tener miedo, puede no entender el sistema, puede estar manipulada por terceros y aún así el reloj seguirá corriendo. Ese es precisamente el punto más delicado del proyecto. No se trata solo si una persona tiene una historia fuerte o no. También se trata de cuándo presentó su caso. Y ahí es donde esta reforma propuesta se vuelve tan controvertida, porque no gira únicamente alrededor del riesgo que la persona dice enfrentar en su país, sino también alrededor del momento en que decidió activar su solicitud dentro de Canadá. Ahora vean esto, el calendario deja de ser un detalle secundario y empieza a convertirse en una pieza central del expediente. Ahí está una de las piezas más sensibles de todo este rompecabezas y una de las razones por las que este debate está generando
tanto ruido. Y aquí viene la parte que muchísima gente no está explicando bien. Préstenle atención. Cuando una solicitud sí entra por la vía ordinaria, la Junta de Inmigración y Refugio explica que el proceso normal de protección de refugio incluye presentar la solicitud, preparar el caso, enviar las evidencias y asistir a una audiencia. Ahora vean esto, este trayecto no es un simple papel ni un trámite cualquiera. Ese trayecto es el proceso formal, con reglas, plazos, posibilidades de presentar pruebas y un espacio procesal concreto para defender el caso. Pero si una persona queda por fuera de esa remisión al proceso regular, el panorama cambia de una manera brutal. En varios de esos casos, lo que podría quedar como vía disponible sería la evaluación de riesgo antes de la expulsión. Pero cuidado con esto, porque la propia información oficial del gobierno explica que esa evaluación no es algo automático que la persona active cuando quiera. Solo se puede solicitar si un funcionario de la autoridad fronteriza determina que la persona es elegible. Y más todavía, el gobierno también explica que esa evaluación sirve para descubrir por escrito los riesgos que la persona enfrentaría si fuera expulsada de Canadá. Repito, por escrito, y además aclara que una audiencia no está garantizada en todos los casos. Primero revisan la solicitud y luego deciden si hace falta una audiencia para terminar de evaluarla. Esa diferencia es enorme, porque aquí ya no estamos comparando dos caminos parecidos. Estamos hablando de un proceso completo ante la Junta frente a un mecanismo más limitado, más condicionado y con menos espacio procesal. Y eso, ojo con esto, cambia el terreno por completo. Ahora vean esto, porque el impacto real del C-12 no está solamente en el texto legal, sino en lo que obliga a entender a cualquier persona que esté pensando en pedir asilo en Canadá. La primera recomendación es no esperar, así de claro. Si una persona cree que de verdad necesita protección, dejar pasar el tiempo puede convertirse en un error gravísimo, especialmente cuando el mismo proyecto plantea cerrar la puerta del proceso regular a quienes hagan la solicitud después de ciertos plazos. La segunda recomendación es entender que el sistema canadiense trabaja con fechas, coherencias, documentos y versiones consistentes. La Junta y el sistema oficial no funcionan con historias improvisadas ni con relatos armados a última hora. El proceso regular exige formularios, hechos, pruebas y preparación de la audiencia. De hecho, la propia Junta recomienda enviar los documentos lo antes posible y advierte que la evidencia tardía puede no ser aceptada si no llega dentro del plazo. Y pues ahí es donde yo les digo que tengan mucho cuidado con eso, porque muchas veces el caso no se cae solamente por falta de sufrimiento real, sino por contradicciones, retrasos, vacíos documentales o errores que se pueden evitar desde el inicio. Y aquí entra otra advertencia importante. El propio gobierno canadiense indica que hacer una solicitud de asilo implica primero verificar si la persona cumple con los requisitos de elegibilidad. Repito, no basta con querer quedarse en Canadá. La base del sistema sigue siendo la necesidad real de protección según las reglas de este país. Y mucho cuidado con esto, porque hay otras recomendaciones que pueden marcar la diferencia entre un expediente fuerte y un expediente, ojo, un expediente condenado desde el principio. No inventar nada, no adornar nada y no dejarse guiar por personas que prometen rutas fáciles. Cuando el caso entra en el sistema, lo que pesa es la credibilidad, y la credibilidad se destruye muy rápido cuando las fechas de entrada no cuadran, cuando la historia cambia, cuando aparecen documentos dudosos o cuando la narrativa parece armada para complacer lo que alguien cree que las autoridades quieren escuchar. Ahora miremos esto. El proceso oficial de refugio está diseñado precisamente para evaluar hechos, pruebas y consistencia. La propia guía para solicitante deja claro que las declaraciones escritas, los documentos y el historial del caso forman parte de la base sobre la cual se decide la protección.
Y si el caso queda por fuera de esa vía y entra en el terreno de la evaluación del riesgo antes de la expulsión, la persona además ni siquiera controla el acceso libre a ese mecanismo, porque depende que las autoridades fronterizas lo consideren elegible para solicitarlo. Repito, no es una puerta abierta a voluntad de la persona. Por eso la recomendación más sana y más responsable es buscar ayuda seria desde el primer momento, revisar todo con extremo cuidado y actuar con rapidez si realmente existe un temor fundado de persecución, tortura, riesgo para la vida o trato cruel. Porque cuando una reforma como C12 pone el tiempo en el centro del problema, cada día de retraso puede terminar convirtiéndose en parte del expediente en contra de la propia persona. Ahí está una de las consecuencias más duras y más silenciosas de este proyecto. Y aquí está la lectura más importante de todas. El proyecto C12 no debe mirarse como una noticia más, ni como un simple debate político lejano, ni como otro titular para seguir y consumir. No. Esto hay que verlo con una advertencia seria para cualquier solicitante de asilo actual o potencial. Ojo con esto, lo que se está discutiendo oficialmente en Canadá es una reforma que podría sacar del proceso tradicional de refugio a personas que se demoren demasiado en presentar su solicitud después de haber llegado al país, o a quienes crucen irregularmente desde Estados Unidos y no activen el proceso dentro del plazo planteado. Esto cambia el terreno por completo, porque el centro de gravedad deja de estar solo en el miedo, en el peligro o en la persecución alegada y empieza también a estar en el calendario. En otras palabras, no solo importaría por qué pides protección, sino también cuándo lo hiciste. Repito, no solo por qué, también cuándo. Y por eso las recomendaciones son tan claras, tan urgentes y tan sencillas. No dejar pasar el tiempo, no improvisar historias, no confiar en rumores, no copiar relatos ajenos y buscar orientación seria cuanto antes. Mientras el proyecto siga su trámite parlamentario, todavía hay que hablar con precisión y sin exagerar su estado legal actual. Pero al mismo tiempo sería un error enorme minimizar lo que propone, porque si termina aprobándose, el impacto para muchos casos de asilo podría ser profundo y muy difícil de revertir. Y aquí va mi humilde opinión sobre todo esto. Canadá tiene derecho a proteger la integridad de su sistema, sí, pero cuando una reforma le da tanto peso al tiempo y reduce el acceso al proceso regular, el país entra en una zona muy sensible donde un error humano, un mal consejo o unos días de retraso pueden convertirse en una traición del sistema contra la persona más débil. Y eso hay que decirlo con humanidad, con fuerza y con muchísima seriedad. Si el contenido de este video te ha gustado, suscríbete, comenta, comparte. Así ayudarás al crecimiento de esta espectacular comunidad.